Hola, muy buenos días. Les habla Jenny y Elizabeth. bueno, hoy les traemos un tema muy interesante para todos y será depresión, Salud mental. comunicación asertiva. Duelo. Bueno, realmente hoy vamos a hablar de duelo. El duelo, que es un tema hoy muy importante, que muchos no sabemos cómo lidiar con este tipo de, digamos, de circunstancias o situación. Para ello le vamos a hablar de para que tengan en cuenta las diferentes, cómo afrontarlo, cómo sobrellevar este tipo de pérdidas. Y bueno, ya le vamos a hablar un poco más a profundidad de ello. Entonces, Elizabeth les va a explicar un poco sobre ello. Pues mira, el duelo en realidad es un afecto y es una reacción emocional ante la pérdida de algo o alguien amado. Hay diferentes tipos de duelos y eso depende realmente de cómo lo asume cada persona. Podemos sentir dolor ante la pérdida de un ser querido por fallecimiento. Puede ser también un duelo por la ruptura dentro de una relación amorosa, por la pérdida de la juventud. Podemos duelar por la pérdida de un proyecto, de un trabajo, etc. Eso depende de cómo la persona logra elaborar y tramitar sus duelos. ¿De acuerdo? También podemos decir que los duelos son vividos por cada persona en momentos diferentes, ¿no? Digamos, depende de su estado de ánimo, depende de su resiliencia. A propósito de la resiliencia es esa capacidad que tienen algunas personas de soportar la adversidad. Y también otro término que podríamos también llevar como, digamos, a trabajar dentro de la temática de los duelos podría ser también la sublimación, que es un término psicoanalítico que tiene que ver con ese impulso del ser humano a también afrontar, digamos, una situación que aparentemente le es traumática o aparentemente le es dolorosa, pues convertirlo en una emoción o exaltación de eso que venía, él no lograba como tramitar. Pongo un ejemplo, una persona que de pronto, un ejemplo cualquiera, tenga alguna situación, alguna dificultad y sublima. ¿Y cómo sublima? Entonces sublima a través de un poema, sublima pintando un cuadro, a través, entonces diríamos, del arte. Entonces esa es una manera también que podemos trabajar los duelos, ¿de acuerdo? También hablemos un poquitico acerca de las etapas y de las fases de los duelos. Ok, muy importante, pero antes de eso también hay que tener en cuenta que los duelos tienen un tiempo, ¿no? Entonces, tenemos personas que pueden tener el duelo más o menos de meses, otros en años, y hay que también tener en cuenta que a veces los duelos se vuelven patológicos. Estamos hablando que cuando se vuelven patológicos, entonces son aquellos que Son aquellos que de pronto la persona no logra tramitar adecuadamente y ya se convierten en una depresión. Ahí estaríamos hablando ya de una enfermedad de tipo mental que es muy delicada, la cual es la depresión o la melancolía. ok, sí, claro. Si las personas no van o acuden ya realmente a un profesional cuando están en estas circunstancias que no logran superar este duelo, entonces sí es necesario ya la ayuda de un profesional. Y como decía Elizabeth, ya en la parte de las etapas de duelos, teniendo en cuenta que no todas las personas lo van a tomar en el orden que lo vamos a mencionar, porque ya depende de cada persona enfrentar su duelo. Entonces tenemos unas etapas o fases. En este caso le vamos a nombrar 4. Una es la negación. La negación es el no querer enfrentar esa realidad, el no querer enfrentar esa pérdida. Para esta persona, el que esa persona ya esté ausente, digamos en el caso de fallecimiento, no lo logra como superar y no lo logra ver como en la parte de la realidad. La otra es la depresión, que justamente habíamos hablado de ella un poquito. Entonces esa tiene que ver justamente con las personas que al no lograr salir de ese duelo se quedan fijados, entonces ya empieza una enfermedad de tipo mental que es muy delicada porque puede llevar al suicidio, ¿no? Entonces sí es importante acudir a los profesionales que se puedan encargar de ayudar a esta persona a salir de esa depresión donde la persona se autodenigra, se hace autorreproches y habla mal de sí mismo.
Ok, ahí también me gustaría hacerte una acotación que es fuera de que de pronto pueden conllevarse a un suicidio. También hay personas que se refugian en el trago, en el alcohol o a veces también en sustancias psicoactivas. Entonces también es importante como aprender a identificar este tipo de personas y ayudarles desde su red social. O sea, estamos hablando de los amigos, familiares y las personas que representan, digamos, algo muy importante para esa persona en ese momento y en ese estado para poderlo ayudar a salir adelante de esto. Bueno, otra de las etapas, estamos hablando más o menos la tercera etapa, estaríamos hablando de la ira. La ira es un tipo de emoción y esta causa un sentimiento que puede ser de enojo o también puede ser de lo que es el enfado. Estos son, digamos, esos tipos de sentimientos que subyacen de esta emoción de la ira. También estaría la aceptación, ¿no? Sí, claro. La aceptación es como la asunción, pues, de el haber asumido, como lo estoy diciendo justamente, el hecho de que esa persona ya no va a estar, de que ya terminamos la relación con la pareja, de que ese trabajo en el que estábamos, pues, lastimosamente, pues, culminó también, así que de alguna forma la persona va logrando asumir estas cuestiones y logra nuevamente incorporarse en su diario vivir. Sí, en cuanto dices de la aceptación, eso ya es después de haber pasado por todas estas etapas, ¿no? Hay que tener en cuenta que también, como lo decíamos anteriormente, no todas las personas lo van digamos, a manejar el duelo en 4 meses ya va a estar 100% bien o en un año, ¿no? Porque ya hay personas que se toman su tiempo. También hay que tener en cuenta que hay un espacio para que esa persona sola duele. Importante también la parte que ustedes de pronto, bueno, ya nos hablaste un poco de duelo, ya nos hablaron un poco de duelo, pero ¿cómo afrontamos ese duelo? ¿Qué debemos hacer para llegar a superar un poco esa pérdida, ese duelo que nos está doliendo tanto y que pues no sabemos cómo afrontar? Entonces aquí ya les mencionamos un poco de las actividades que se pueden realizar. Entre ellos está lo que es no reprimir las emociones. Eso es muy importante hoy en día. Yo creo que casi todos hemos escuchado de que no se deben reprimir las emociones. Si siento ganas de llorar, llora. Si tengo esas ganas de gritar, grita. Eso sí, trata de elegir, digamos, el lugar o el sitio adecuado para hacer este tipo de cosas en cuanto a lo del grito, ¿no? Porque pues imagínate donde estemos en un sitio no acorde, pues no es lo ideal, pero sí saca esas emociones, lo cual te va a ayudar a aliviar eso que estás sintiendo en ese momento, ¿ya? Entonces es importante gestionarlo de esta manera y no reprimirlo. Por otro lado, trata de hacer las actividades. No va a ser sencillo porque se sabe que no es fácil, pero sí puedes tratar de gestionar lo que haces normalmente a diario. Cuando lo digo a diario, es lo de bañarse, lo de mi parte personal, mi aseo, no descuidarme, tratar de alimentarme, porque sabes que la alimentación es algo importante y muchas personas cuando están en etapas de duelo dejan a un lado la alimentación, dejan a un lado lo de la parte de mi arreglo personal, entonces ya eso nos va consumiendo mucho más. Entonces hay que hacer el esfuerzo para poder reincorporarme con el tiempo, digamos, nuevamente a la vida normal. Entonces eso es importante. En esta fase de lo que estamos hablando nos referimos a las actividades ante un duelo por fallecimiento, ¿no? Entonces también es importante, por ejemplo, se murió un ser muy querido o falleció un ser muy querido, digamos un familiar, una amiga, alguien que representaba sentimentalmente o que era muy importante para nosotros. Entonces, si no alcanzamos de pronto a decirle algo que queríamos y que nos quedó por mencionarle, podemos elaborar una carta en la cual expresemos eso que deseábamos tanto decirlo, pero que por tiempo o por circunstancias que se dieron no pudimos decirlo en su momento. Entonces podemos gestionar esta carta, decirle, agradecerle, para que esa persona ya, o sea, ya trascienda, digamos, a otro plano y podamos nosotros también sentir ese alivio de que pudimos decirle aquello que en su momento no pudimos y podemos guardar esa carta. Hay que tener en cuenta también que esto es ya dejarlo ir, dejarlo que ya, digamos, ya trascienda de esta vida a otra para que nosotros también podamos entrar, como se dice, a descansar un poco. ¿Querías anotar algo más? Sí, con respecto también, podríamos decir a los duelos, hay que recordar que el duelo no es olvidar. Exacto, sí. El duelo no se trata de que nosotros olvidemos a ese ser amado, a esa persona,
sino muy por el contrario, se trata de recordarlo, pero ya no en estos términos sufrientes donde nos apesadumbrábamos, donde incluso llegamos a extremos como la depresión, que sí se debe tratar, y entonces se trata de poder construir a partir de ese duelo. El duelo siempre que nosotros pasemos por una situación de duelo, porque además hay que decirlo, ¿no? Todos hemos pasado por duelos, Exacto. grandes o pequeños, ¿no? En la medida de que muy a menudo a veces nos frustramos por algo que no alcanzamos. Eso es un pequeño duelo que estamos elaborando, pero sí hay que construir a partir de los duelos y siempre es importante sacar algo de los duelos. Es decir, cuando tú logras entender que algo de eso que me pasó me dejó un aprendizaje y me sirvió para un algo, entonces podemos decir que ese duelo fue constructivo, ¿no? Siempre que logremos obtener algo, digamos, que nos reconforte y que nos ayude a salir como fortalecidos. Totalmente de acuerdo contigo, Elizabeth, y bueno, esperemos que esto les haya sido de mucha utilidad. Siempre queremos aportarles informaciones, temas nuevos que ayuden a mejorar la calidad de vida de nosotros y que podamos tener una orientación y cómo poder gestionar todas las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho y besos. Chao. Hasta luego.